en este capítulo cómo se organiza la percepción de la forma a partir de la página 223 del manual de la asignatura. En principio, hasta ahora, en los capítulos anteriores, hemos visto algunas características simples, cómo se perciben, como los bordes, las rayas, los puntos. Y aquí vamos a ver cómo se organizan todos los objetos a nivel perceptivo para diferenciar unos de otros. Bueno, el libro empieza afirmando que parece que es algo muy normal, muy natural, muy obvio el hecho de que percibamos diferentes objetos. Pero, sin embargo, vamos a ver varios ejemplos de que la percepción de diferentes objetos en el campo visual no es ni mucho menos casual, sino que es algo muy complejo. ¿De acuerdo? Bueno, en principio en la página 223, en la introducción, se habla de estos temas y se afirma que a partir de la imagen retiniana, de la imagen bidimensional, el cerebro interpreta esa información bidimensional en forma de luz y de longitudes de ondas en una serie de objetos diferenciados que se van distinguiendo en un proceso muy complejo. Bueno, a partir de la página 224 tenemos en las diferentes negritas diferentes conceptos de cómo se va produciendo esa discriminación. En principio, la organización perceptiva empieza por la detección, ¿de acuerdo? Al principio, ¿qué ocurre? Que dentro del campo visual detectamos diferentes objetos, ¿vale? Los diferenciamos del entorno y se va produciendo un proceso de discriminación. Cada objeto se va separando y se va discriminando del entorno y del resto de los objetos. Se van diferenciando todos los objetos complejos que componen el campo visual. Finalmente, se produce, una vez que se han discriminado, en el tercer proceso, una identificación y un reconocimiento de cada objeto. Por ejemplo, pues se identifica un objeto como libro, otro como lámpara, otras sombras como, bueno, pues bolígrafo, jersey, cuadro, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces tenemos que los grandes procesos, a grosso modo, serían la detección, la discriminación, la identificación, el reconocimiento de cada uno. Y a partir de la página 225 va hablando de algunas teorías importantes históricas de cómo se producen todos esos procesos de identificación de los objetos en el campo visual. Por lo tanto, a partir de la página 225 encontramos un punto que se llama organización perceptiva y que se apoya en la teoría de la Gestalt, con diferentes autores que han ido interviniendo desde la primera configuración a las siguientes, dentro de esta gran teoría que es la teoría de la Gestalt. Bueno, a partir de la página 226 tenemos cómo la Gestalt va investigando los principios de la organización perceptiva. En primer lugar, nos dice cómo lo primero que hace la percepción visual es segregar la figura del fondo, ¿vale? Ese es uno de los procesos perceptivos que se investigaron en primer lugar. ¿De acuerdo? Y luego, otro proceso que vamos a investigar, que vamos a estudiar, que es el agrupamiento perceptivo, cómo los diferentes puntitos, las diferentes manchas del campo visual se agrupan en una figura, para formar una figura. Pero vamos a empezar por el primero, por el punto 111 de la página 226, que es la segregación de la figura respecto al fondo.
Empieza en la página 226 con el descubrimiento de Rubin, a partir de 1915. ¿De acuerdo? Vamos a ver en la página 226 esa figura 6.1 que tenéis ahí. Bueno, ese ejemplo clásico de Rubin, que aparece una copa que identificamos como la figura, ¿vale? Frente a un fondo negro. Esa es la primera posible percepción. Eso es una posible discriminación. Pero como hemos dicho, a ver, esta no es la única posibilidad. Es nuestro cerebro quien debe identificar lo que es la figura y lo que es el fondo. La imagen de nuestra retina puede ser ambigua. Por lo tanto, yo he podido identificar la copa blanca como la figura. Pero cabe otra posible interpretación cerebral. Es posible también que mi cerebro pase a una segunda interpretación, que es que la parte blanca sea un fondo a lo lejos y lo que es la figura serían dos caras recortadas mirándose frente a frente en medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos un primer ejemplo de lo que decíamos, de esa ambigüedad de la imagen de la retina, y que es el cerebro el que identifica, el que segrega la figura y la separa del fondo y la identifica como figura. ¿Vale? A partir de este tipo de experimentos, la Gestalt empezó a investigar qué cosas favorecen que una zona del campo visual se identifique como la figura. ¿De acuerdo? Bueno. Y vamos a ver diferentes leyes perceptivas que nos dicen esta parte es la figura y esta parte es el fondo. ¿Vale? Y generalmente vamos a ver que la figura se va a identificar con diferentes características. Porque tiene unos contornos, porque tiene una mayor nitidez, porque es más pequeña frente a un fondo más indiferenciado y más borroso, etc. Bueno, ahora vamos a ver esas características que hacen que se identifique la figura. En principio, lo que dice el libro es que si la imagen es ambigua, como en este caso, si te fijas mucho rato, puedes ver la copa como figura, pero si sigues mirando atentamente, fijamente, vas cambiando, parece que la percepción se fatiga y pasa a ser las caras las que aparecen como figura. Lo que nunca va a ocurrir, como se dice en la página 227, es que las dos partes a la vez se consideren figuras, ¿vale? La visión, la percepción va alternando entre la copa y las caras como figura. Nunca se ven las dos a la vez como figura, ¿de acuerdo? Bueno. A partir de la página 228, tenemos resumidas en el cuadro 6.1 y explicadas en el texto, cuáles son los principios que nos ayudan a distinguir la figura del fondo. ¿Cuáles son los principios? Por ejemplo, ¿qué es más probable que se perciba como figura? En el cuadro 6.1 tenemos primero las áreas más pequeñas que están envueltas por el fondo tienden a percibirse como la figura. Por lo tanto, el fondo es la parte envolvente y la figura la parte pequeña y envuelta que hay en medio del fondo. Primera cosa del cuadro 6.1. Segunda cosa, la figura parece ser simétrica, ¿vale? Parece tener un eje de simetría vertical y se ve, por ejemplo, en la figura 6.3, esta característica, en la figura 6.3, esta característica de que las figuras se perciben como la parte más simétrica, ¿vale?
La parte que tiene un eje de simetría normalmente vertical, porque en la naturaleza parece ser que las figuras, animales y humanas, tienden a ser verticales y con un eje de simetría vertical. ¿Vale? Bueno, si miramos la figura 6.3, veremos la siguiente característica. En la figura 6.3, en la parte C, vemos que lo que se ve como figura tiende a ser con un abultamiento hacia afuera, con una convexidad, tiende a ser convexa, ¿vale? En la figura 6.3, D, E y F se aprecian otras características que son típicas de las figuras, ¿vale? Y es que tienen un menor tamaño relativo frente al fondo y un mayor contraste que el fondo, ¿vale? Todas estas características típicas de la figura están resumidas en el cuadro 6.1. Es un área, la figura es un área envuelta, tiene una simetría, suele ser convexa, tiene una orientación o vertical o horizontal, las figuras raramente se aprecian como oblicuas, el tamaño relativo es normalmente pequeño frente al fondo y presenta un mayor contraste con el contorno que es más borroso. Si fijamos en un paisaje siempre suele haber menos contraste de sombras, ¿vale? Bueno, todas estas características de lo que es una figura, que son sencillas de entender, fueron investigados, como hemos dicho, al principio del punto 111 por Rubin, a partir de 1915. Bueno, vamos a pasar al punto 112, a partir de la página 229. Vamos a empezar a investigar cómo se produce el agrupamiento perceptivo de los diferentes elementos del campo visual. Estos principios fueron desarrollados por Wertheimer, que vimos en un tema anterior, que empezó a investigar el fenómeno phi, el fenómeno del movimiento típico de la Gestalt, ¿vale? Es un autor importante recordarlo, Wertheimer, uno de los fundadores de la Gestalt, ¿vale? Esta es una de las típicas cosas que investigaba la Gestalt, el agrupamiento perceptivo, es decir, cómo a partir de puntitos, de formas inconexas, de manchas, el sistema perceptivo humano identifica formas globales, patrones globales, unidades perceptivas amplias. Casi siempre se ven pues, un animal, una figura humana, una casa. Nunca nadie dice, estoy viendo un conjunto de manchas que se mueven unidas por un fondo, ¿vale? Todo el mundo dice, pues estoy viendo un perro, estoy viendo un gato, estoy viendo una persona, estoy viendo una casa, estoy viendo un coche, ¿vale? ¿Cómo pasa uno de ver líneas, sombras, a ver una figura que se mueve, a ver un agrupamiento perceptivo? Esto es lo que estudia la Gestalt, ¿de acuerdo? Lo que estudia Wertheimer. En el principio de la Gestalt, de que lo que tienden a percibir los seres humanos son formas globales, unidades complejas que se mueven, seres, o casas, o paisajes, o árboles, siempre son unidades perceptivas, agrupadas perceptivamente como figuras frente a un fondo. Bueno, dicho este ejemplo, pasamos a la parte más técnica de los principios del agrupamiento perceptivo, de las leyes de la Gestalt. Tenéis en la página 229 abajo dos tipos de principios. Los principios del agrupamiento intrínseco y los principios de agrupamiento extrínseco, que vamos a comentar ahora uno por uno. Los principios del agrupamiento intrínseco, normalmente, vamos a ver que son la tendencia a agrupar por proximidad, por semejanza, por forma, por tamaño,
los puntitos del campo visual, los objetos del campo visual, ¿vale? Esos serían agrupamiento intrínseco. Ahora lo vamos a ver. La proximidad, todos los puntitos que hay próximos, pues, por ejemplo, los puntos que se ven en un jersey, ¿vale? Que tienen un color azul, que tienen pues se ven como formando parte de un mismo objeto. Serían principios de agrupamiento intrínseco. Mientras que los principios de agrupamiento extrínseco normalmente, y ahora lo veremos en un ejemplo del libro, son elementos que están agrupados porque forman parte de una región común. Es decir, están delimitados por unos bordes. El ejemplo típico sería cuando vemos vemos aquí unos bordes de un folio blanco y todo lo que hay dentro lo vemos formando parte de una unidad común, de una región común, o por ejemplo al ver el texto de un libro, forman parte de un cuadrado, de un borde, y todo lo que hay dentro lo vemos dentro de ese objeto. Pero están agrupados porque hay un borde, un agrupamiento extrínseco que los unifica a todas esas palabras. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería el principio de la región común. Estos principios los tenéis en la figura 6.4 detallado. Veréis. En la figura 6.4 aparecen distintos puntos y en cada ejemplo se ve que se agrupan esos puntitos por un tipo de principio, ¿vale? Por ejemplo, vamos a pensar en la página 230, en la figura 6.4, el primer cuadrado que aparece arriba. En esa figura, pues hay una organización ambigua, ¿de acuerdo? Pero en los diferentes ejemplos que aparecen debajo, en esta línea, vamos a ver diferentes formas de agrupamiento en base a diferentes principios, a diferentes criterios. Por ejemplo, en el cuadrado A aparecen, según ustedes, agrupados esos puntos por líneas, por columnas, por líneas oblicuas, por líneas horizontales, por líneas verticales. ¿Cómo pensáis que están agrupados los puntos en el cuadrado A? No sé si podéis ponerlo por el chat o por el micrófono. ¿Vale? ¿Cómo aparecen los puntos en horizontal, en líneas horizontales? ¿Vale? Nuestra percepción percibe líneas horizontales en el cuadrado A. ¿Por qué? Pues porque parece ser que al ser las líneas del mismo color, negro, aparecen como líneas. Por lo tanto, el color es un criterio que nos hace percibir una línea. Los puntos del mismo color, del mismo tono, se perciben como formando parte de una línea. Eso podría ser en la naturaleza, podría ser una rama, podría ser un cable, podría ser un gusano, etc. ¿Vale? Entonces tenemos un criterio de agrupamiento perceptivo investigado por la Gestalt. Los puntos del mismo color. Ahora pasamos a B. En B, ¿qué ven ustedes? ¿Ven un grupo de puntos al azar? ¿Unas líneas oblicuas? ¿Unas líneas horizontales? ¿Unas líneas verticales? Ahora lo ven ustedes en vertical. Unas líneas verticales. Con lo cual, hay un principio que es que al ser del mismo tamaño las que están en vertical,
nos parece perceptivamente que forman una línea. Ahora es el tamaño el que guía nuestra percepción, ¿vale? Los puntos del mismo tamaño podrían ser las partes del cuerpo de un gusano, de una serpiente, de una rama, ¿vale? En principio no tendría por qué ser una línea así, pero nuestra percepción, al ser del mismo tamaño, percibe una rama vertical, ¿de acuerdo? Ahora pasamos a C. En el cuadrado C también tenemos una serie de puntitos claros sobre un fondo oscuro, ¿vale? Ahora, ¿qué tipo de líneas vemos? Vemos líneas oblicuas, vemos líneas verticales, vemos líneas horizontales. Eso es lo que investiga la Gestalt. Les iba preguntando a diferentes sujetos qué tipo de líneas veían en C, ¿vale? Aquí ven ustedes líneas horizontales. Entonces la Gestalt dijo, bueno, otro criterio, otro principio para ver líneas horizontales en C sería la forma. Si vemos unos cuadraditos seguidos, vemos una línea de cuadraditos, ¿vale? Entonces la forma también es un criterio perceptivo que nos guía y nos ayuda a interpretar esa ambigüedad de lo que vemos, ¿no? Y finalmente en D tenemos otro criterio que nos ayuda a ver cómo agrupar esos puntitos claros, ¿no? A ver, en D, ¿qué vemos también? Vemos líneas o columnas verticales, vemos líneas o columnas horizontales, vemos líneas o columnas oblicuas. ¿Cómo las ven ustedes en D? En la letra D de dedo. ¿Las ven ustedes horizontales, verticales, oblicuas? En D deberían ver ustedes columnas horizontales. ¿De acuerdo? Columnas horizontales. ¿Por qué? Como si vieran un edificio. ¿Por qué? Porque el principio es proximidad. Al estar muy próximas las dos líneas, se ven como columnas horizontales, ¿vale? Entonces, el principio de proximidad, ¿vale? Bueno. Y luego tenemos en D. En D vemos también unas líneas que ya no son rectas, sino que son, ¿vale? Y que parecen formar, unas una X, otras unas S. Aquí ya nuestra percepción se deja guiar por un principio que se llama buena continuidad. ¿Qué significa buena continuidad? A ver, que en la percepción, las líneas que percibimos tienden a formar líneas suaves, ¿vale? Líneas suaves. Lo que percibimos es que las formas continúan de una forma suave, aunque se interrumpan, buscamos la línea más suave posible. ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo, ya te digo, en E, si las líneas se interrumpen, ¿qué movimiento interpreta nuestra percepción de todos los posibles? Pues el más suave, la mejor continuidad posible es la más suave, la curva más suave, y no buscaremos unas curvas muy abruptas. ¿De acuerdo? Bueno. Más principios perceptivos que aparecen aquí, en la página 230. Estamos siguiendo esos ejemplos. Hemos visto la buena continuidad, y después aparece en F una serie de lo que parece un rectángulo y lo que parece un círculo, ¿vale? ¿Por qué en F vemos un rectángulo y un círculo? Bueno, porque en realidad el rectángulo está interrumpido, ¿vale? El rectángulo no está completo.
Esas líneas son líneas intermitentes. ¿Por qué vemos un rectángulo? Por el principio de cierre. Nuestra percepción tiende a cerrar un objeto aunque le falte un trozo, ¿no? Vemos un círculo aunque el círculo no esté completo. Ese es el principio de cierre. Se tiende a cerrar la figura. ¿Vale? Y en la parte derecha, tenemos otro principio que es el de destino común. Es decir, las líneas que se dirigen, los puntos que se dirigen hacia una misma dirección, tienden a percibirse unidos. ¿Vale? Entonces, todas estas leyes guían nuestra percepción en la naturaleza, en la cual las líneas son siempre discontinuas, son siempre borrosas, aparecen cortadas, no aparecen completas, y todos estos principios, un animal nunca aparece perfecto, porque siempre hay manchas, siempre hay partes que se interrumpen, siempre hay sombras que lo dificultan, y todos estos principios nos ayudan a distinguir las figuras dentro de un entorno borroso, cambiante, fragmentario, incompleto. ¿De acuerdo? Bueno, todas estas leyes de agrupamiento perceptivo son intrínsecas, todas las que hemos visto hasta aquí, ¿vale? Pero hemos dicho que también hay unas leyes que es de agrupamiento perceptivo extrínseco, en la cual los vemos formando parte los elementos de una unidad. ¿Por qué? Porque hay algo externo que los hace estar juntos. En el ejemplo de el último cuadro de la figura 6.4, el de más abajo, este de aquí abajo, vemos unidos una serie de cuadros por unos elementos extrínsecos. ¿Cuáles son? Pues, un rectángulo que los une desde fuera, ¿vale? O unas líneas que lo conectan desde fuera. Esos elementos que desde fuera conectan los cuadrados negros, permiten que se conecten, o que formen parte de una región común, ¿vale? Y son principios de agrupamiento extrínseco, desde fuera, porque hay un cuadrado externo o unas líneas que conectan esos elementos. Bueno, con estos ejemplos, yo pienso que puede ser relativamente intuitivo comprender cómo se agrupan todos estos puntitos para formar en la realidad objetos, ¿no? Objetos. Bueno, no sé si hay hasta ahí más o menos una idea clara. ¿Sí? A partir de la página 231, tenemos algunas críticas de estas teorías, ¿sí? Donde la Gestalt interpreta cómo el ser humano, la percepción humana, a partir de esa serie de sombras, de puntos, de objetos que están ahí fuera, confusamente, se van organizando. Bueno, esta teoría evidentemente tiene una limitación. A partir de la página 231 del punto 113 aparecen las críticas, las limitaciones a la teoría de la Gestalt. ¿Qué tiene que ver la limitación? Normalmente todas estas teorías, como estáis viendo, se basaban en el juicio de un sujeto, igual que ustedes lo están viendo y están haciendo juicios, y todo parecía muy subjetivo. Es decir, una de las críticas es que todos estos principios parece que no eran muy cuantitativos, muy objetivos, muy experimentales, muy identificados a partir de datos cuantitativos, sino que más bien eran datos subjetivos, perceptivos, de juicios de sujetos. Por lo tanto, la teoría más de la percepción más experimental criticaba esta falta de objetividad, de datos cuantitativos en la teoría de la Gestalt. ¿De acuerdo? La crítica era que todas estas teorías eran basadas en datos vagos y subjetivos, datos imprecisos. ¿Vale? Por ejemplo, el hecho de que en un momento dado un sujeto viera como figura una cosa, la copa,
y posteriormente, a los pocos segundos, pudiera ver una cara como figura, pues era un elemento de subjetividad indudable, y muchos autores experimentalistas no se sentían cómodos con estas limitaciones tan subjetivas de la Gestalt, ¿vale? Todo esto está explicado a partir de la página 232. Bueno, entonces, ¿qué podéis leer en la página 232? Pues algunas otras limitaciones de la Gestalt. Por ejemplo, que todos los principios de la Gestalt son muy descriptivos, ¿vale? La Gestalt no se mete en causas fisiológicas, sino que simplemente describe cómo parece funcionar la percepción humana. Bueno, ¿qué se intentó hacer a partir de esa crítica? Se intentó desarrollar unos métodos más cuantitativos, más experimentales, donde la Gestalt se pudiera objetivar más. Por lo tanto, a partir de la página 233, pueden ustedes leer esos desarrollos posteriores de la Gestalt que incidían en una mayor objetividad, en una mayor objetivación de los experimentos, ¿vale? Vamos a ver investigaciones similares, pero intentando proporcionar más datos, más medidas cuantitativas y experimentales. La primera de estas investigaciones van a aparecer en relación al tema de la figura y del fondo, ¿de acuerdo? A partir de la página 233. Tenemos una primera investigación sobre el tema de la figura y del fondo en este autor que tenéis aquí en la página 233, Jules, en 1978, que sugirió algunos mecanismos de la mente que la mente humana utilizaba para diferenciar figura y fondo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son estas propuestas de Jules. ¿De acuerdo? Y de otros autores que aparecen citados en el texto. Esta investigación se basa también en características psicofísicas de la percepción humana. Por ejemplo, al final de la página aparece la idea siguiente. Es una idea ya psicofísica sobre la percepción humana. Veréis, parece ser que psicofísicamente la percepción visual distingue dos tipos de frecuencias espaciales. Dos tipos de frecuencias. Primero, parece ser que hay una parte de la visión que detecta unas frecuencias espaciales altas, unas frecuencias muy finas, que detallan todos los aspectos, las características de la imagen más refinadas, más de grano fino. Una parte de la percepción se dedica a analizar frecuencias espaciales altas, que contienen información de detalles. Líneas finas, frecuencias altas, detalles. Una parte de la percepción. Y otra, la segunda parte, la segunda especialización de la percepción visual, se dedica a analizar frecuencias espaciales bajas, información borrosa, líneas gruesas y manchas difusas, que normalmente forman parte del fondo, todas estas frecuencias espaciales bajas, todas estas manchas, todas estas partes borrosas, son como las manchas del fondo de las imágenes. Por lo tanto, tenemos dos zonas especializadas de la visión. Una zona especializada en líneas y detalles finos, por ejemplo, nos fijamos
en un pelo, en un cabello que una persona puede tener. Puede tener, pues, muy refinadamente en una parte, ¿vale? Eso sería el análisis de las frecuencias espaciales altas, y otra parte de la visión que analiza todas las zonas borrosas del fondo, de las manchas, que se llaman características de grano grueso, ¿vale? Que ya no son un detalle, ya no son un pelo, ya no son un grano, ya no son un lunarcito, ya son, pues, una sombra difusa, una nube, algo borroso que normalmente forma parte de frecuencias espaciales bajas, ¿vale? Bueno, vamos a verlo ahora con algún ejemplo a partir de la página 233. En la página 234, que lo vamos a analizar ahora con algunos experimentos, en la figura 6.5 ya estamos viendo una zona donde aparecen en los lados aquí aparecen frecuencias espaciales altas, hay muchas líneas muy finas, y en medio aparecen una zona de frecuencias espaciales bajas, que son manchas mucho más gruesas, mucho más borrosas, donde aparecen frecuencias espaciales bajas. Por lo tanto, aquí, líneas finas, frecuencias altas. Líneas gruesas, manchas gruesas, frecuencias bajas, ¿no? Son dos tipos de visión, dos tipos de especialización de la visión, ¿vale? Y ahora se empieza a investigar, y normalmente lo que se encuentra a partir de este tipo de experimentos es que la parte que vemos como más fina, con más detallada, con frecuencias espaciales altas, es la parte que percibimos como figura. Mientras que la parte del fondo se percibe como fondo porque son frecuencias borrosas, frecuencias espaciales bajas. Por lo tanto, aquí, ¿qué ocurre según esta ley psicofísica? Percibimos las caras, una cara mirando a la otra, como figura y como fondo, ¿sí? La parte central, ¿sí? Que es la parte de frecuencia espacial baja de grano grueso, ¿vale? El fondo de la foto, el fondo de la imagen, ¿vale? Esta es la teoría de estos autores como Jules, como Wong y Weinstein, que hicieron este experimento concreto, ¿sí? O como Klimenko y Weinstein, que hicieron este experimento de las caras, donde la parte, repito, con frecuencia espacial alta se percibe como figura, y normalmente en la realidad el ejemplo es muy claro. Cuando echamos una foto de retrato, la cámara de fotos intenta reproducir nuestra percepción, nuestra visión. Intenta que la cara del sujeto, donde tú estás apuntando la cámara, aparezca con mucho detalle, aparezca con una frecuencia espacial alta, para que al sujeto se le vean todos los detalles de la cara. Perfilados los ojos, las cejas, los gestos, ¿vale? Y la cámara, la fotografía intenta reproducir nuestra visión, haciendo que el fondo aparezca con frecuencias espaciales bajas, con poco detalle, con manchas, porque a la visión no le interesa, por ejemplo, aquí, ver cada libro, qué título tiene, qué letras tiene, sino que lo que interesa es que aparezca como unas manchas borrosas de frecuencia espacial baja y que eso aparezca como fondo. El fondo se ve en general,
mientras que la figura interesa que se vea en detalle, con grano fino, con frecuencia espacial alta. ¿Vale? Eso serían las investigaciones psicofísicas que continúan de forma cuantitativa, de forma psicofísica, la investigación de por qué vemos una parte como figura y otra parte como fondo. La consecuencia de todas estas investigaciones es la que estamos repitiendo. Tiende a percibirse como figura aquella región que parece que tiene una resolución, una frecuencia espacial alta, unas ondas de alta frecuencia. Tiende a percibirse como fondo aquella zona borrosa que tiene una frecuencia espacial, unas ondas lentas, una frecuencia espacial baja. A partir de la página 235 tenemos otras características que también sirven para diferenciar figura y fondo. Sería el punto 2.1.2, asignación de bordes. A partir de los bordes también podemos diferenciar la figura del fondo. Bueno, antes de seguir por la página 235, no sé si quieren ustedes preguntar algo. ¿Tienen alguna duda? Está todo más o menos clarificado. Dime. Millán va a preguntar una cosa, a ver. Dime. No sé si por el micrófono puedes hablar o por el chat. La página, me vas a buscar la página, ¿vale? Dime la página. Y vamos a ver. Asignación unilateral de bordes. ¿Vale? Vamos a ver entonces, mientras Millán está buscando, la idea de que los bordes también van a ayudarnos. Si percibimos un borde nítido, aquí por ejemplo vemos un brillo, este borde nítido también nos va a ayudar, fijaros aquí en esta imagen, este borde, esta línea tan clara frente al fondo oscuro, también nos va a ayudar a diferenciar la figura del fondo, ¿vale? Eso es lo que viene en la página 235. Es decir, a partir de aquí, de este borde tan claro de la imagen, una parte va a ser figura y otra parte va a ser fondo. Y normalmente lo que ha encontrado la investigación es que los bordes se van a asignar a un lado. Este va a ser, por ejemplo, el borde de la cara. Este va a ser el borde de la cara. A ver, pregunta Millán, una duda de la parte de la página 229, en el cuadro 6.1. Vale. Aquí pone, ¿a qué se refiere con Gura? Sí, es que aquí en el libro, cuadro 6.1, página 200. Aquí parece que hay un error en el libro, ¿vale? Es por eso por lo que no lo has entendido, ¿no? Principios de organización, figura, fondo. Vale, en el libro, en muchos de estos cuadros, veréis que a la palabra figura le falta una sílaba, le falta la sílaba fi. Entonces, correcta, cuadro 6.1, deberíais poner todos en el libro, principios de organización, figura, fondo, ¿vale? Página 229. Hay varios textos del libro que esto sí es cierto, Millán. Esto no solamente ocurre aquí en este cuadro, sino que en varios textos. Sobre todo en la figura 6.5 también aparece que le falta fi. Aparecen como errores, como erratas, y hay palabras que no están completas, ¿vale? Siempre intentar completarlas, porque es una rata del libro, ¿vale? Y disculpar que no aparezcan las palabras completas. Bueno, pues entonces seguimos a partir de la página 235, donde hemos dicho que un elemento importante
de la percepción para diferenciar la figura del fondo es que, aparte de la percepción espacial más fina en la figura y más borrosa en el fondo, fijaros aquí en esta imagen, aparecen unos bordes brillantes, fijaros aquí, por ejemplo, aparecen unos bordes brillantes donde da la luz y las figuras aparecen rodeadas como de unos brillos, de unos bordes que ayudan a diferenciar esa figura del fondo. No solo, por ejemplo, aquí en mi cara o en mi jersey, sino si miráis, por ejemplo, al fondo los libros, veréis que aparecen unos bordes en los cantos de los libros que nos ayudan a diferenciar las diferentes partes. Un borde negro abajo, un filo blanco, todos esos es lo que se llaman contornos. Los contornos forman la forma básica de la figura y nos ayudan a diferenciarla del fondo. Y se asignan a una parte. Los contornos, los bordes se asignan a la figura. ¿Vale? ¿Cómo se demostró esto? Que los contornos y los bordes se asignan a una parte. Se asignan a la figura. Pues a un lado. Puede ser a un lado o a otro. En la página 236 tenéis el experimento explicado en la figura 6.6, ¿no? Donde, bueno, es un experimento complejo, largo, que podéis leer tranquilamente, porque, bueno, no nos daría tiempo ahora aquí a explicarlo entero, pero sí se demuestra en ese experimento de la figura 6.6 de la página 236 que los sujetos, cuando identificaban un borde, lo identificaban como pegado a una de las dos partes, normalmente a la figura, ¿vale? Si identificaban que el borde pertenecía a la figura, lo procesaban siempre como formando parte del borde de la figura, ¿vale? Más que como formando parte de una parte del campo visto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar, ¿vale? Porque ya en la página 237 con los procesos de segregación de la figura y fondo con el punto 2.1.3 en la página 237. ¿Vale? En la página 237. Bueno. Aquí en este punto de la página 237, que también es un punto complejo, es un punto complicado, porque analiza la influencia, veréis qué interesante, pero qué complejo. La influencia de los procesos de reconocimiento, es decir, si reconocer un objeto nos ayuda a identificar lo que es la figura y lo que es el fondo, ¿vale? Bueno, hasta ahora hemos dicho, bueno, pues, ¿qué cosas nos ayudan a diferenciar lo que es la figura? Pues hemos dicho los contornos, hemos dicho la frecuencia espacial, hemos dicho, por ejemplo, pues, algunas cosas que decía la Gestalt, ¿no? Como si están, por ejemplo, la figura suele ser más pequeña, suele estar envuelta, ¿vale? Suele tener más nitidez, etcétera. Suele ser vertical, ¿vale? Suele ser convexa, etcétera, ¿vale? Pero aquí vamos a identificar también si en todo este proceso influye el reconocer un objeto conocido, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se produce esa influencia? Se produce a la vez, en paralelo, se produce primero el reconocimiento del objeto y luego se segrega la figura, y veremos que es complejo porque como en todos los procesos van a ir en paralelo, van a ir interaccionando, van a ir intercalándose. Vamos a verlo despacio, ¿vale? Vamos a verlo despacio. Fijaros, lo que pone aquí en la página 237, en el punto 2.1.3, pone que en la mayoría de las teorías, primero se ha separado la figura del fondo, primero. Y después se ha reconocido el objeto, ¿vale? Entonces, la segregación
La separación es el paso previo y luego vendría el reconocimiento del objeto, ¿vale? Porque primero se separa el objeto y luego se reconoce, ¿vale? Esta es la primera idea, ¿eh? Sin embargo, luego han surgido ideas que nos hacen pensar que también puede ocurrir que ambos procesos se vayan interinfluyendo, ¿vale? Y vamos a ver un poquito esta mayor complejidad, ¿no? A partir de la página 238, lo que tenemos es, en la figura 6-7, una serie de experimentos para investigar cómo influye en este proceso. Veis que ahí aparece la figura 6-7, por ejemplo, lo que parece que es una especie de árbol, ¿no? De árbol de Navidad, de abeto. O, en el otro lado, lo que parece que es el perfil de una casa, ¿vale? El perfil de una casa en blanco. Y abajo aparecen esos mismos objetos invertidos. Bueno, como siempre, bueno, interesa leer este experimento, que es muy complicado, pero siempre, si tenéis luego que memorizar algo, después de intentar comprenderlo, iros al final, para el examen, iros al final a lo que se demuestra en ese experimento. Y al final, en la página 239, ¿vale? O al final de la página 238, nos dice la conclusión de ese experimento. ¿Y qué nos dice la conclusión? Después de presentar a los sujetos, estos objetos familiares, estos árboles, estas casas, los autores, al final en la última línea de la página 238 nos dicen: los autores interpretaron estos experimentos como una evidencia a favor de que, esto es lo importante, los resultados, ¿vale? A favor de que el procesamiento de objetos puede empezar con anterioridad a que se haya completado la segregación de la figura e influir en esto. Justo encima de la figura 6-7. ¿Qué significa esto? Lo que yo decía al principio. Aunque siempre se había interpretado primero segregación y luego reconocimiento, pero si tú estás intentando segregar algo, pero ya estás viendo aquí que una cosa tiene forma de árbol o que tiene forma de casa y que es una figura familiar, ese reconocimiento también te está ayudando a separar esa figura. Es decir, si algo te salta a ti como figura familiar, reconocible, como árbol o como casa, también te ayuda a decir, ah, esta es la figura, ¿vale? Estos son los experimentos que se comentan aquí de Peterson, ¿no? En la página 238. Es decir, el reconocimiento de objetos nos ayuda a reconocer las figuras, ¿vale? Y luego, pues en la página 239, pues también nos va incidiendo en esa misma idea. Por ejemplo, en la página 239 tenemos algunas conclusiones que se propusieron a raíz de estos resultados. Por ejemplo, algunas conclusiones sobre los procesos de separación de la figura y del fondo, ¿vale? Que se desprenden de estos experimentos. Una cosa que se dice importante en la página 239 es lo siguiente. Los procesos de reconocimiento de figura y fondo trabajan analizando los bordes, los cambios de luz fuerte, los cambios fuertes de intensidad, ¿vale? Que ya hemos detectado antes. Una vez que detectamos esos bordes, por ejemplo, esa línea fuerte de luz en una cara, ¿vale? Adjudicamos a una parte de ese borde la figura y a otra parte el fondo, ¿vale?
A partir de ahí, empezamos a intentar reconocer los objetos, ¿vale? Las formas. Y si a partir de ahí, alguna de esas partes la reconocemos como una forma familiar, ¿vale? Ya nos ayuda a separar definitivamente esa figura del fondo, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay con esta nueva teoría de Peterson, con estos experimentos de la casa y del árbol? Pues que aunque primero separamos los objetos y luego los reconocemos, el hecho de que en ese proceso de separación ya vayamos viendo una cara, ya vayamos viendo un libro, ya vayamos reconociendo una casa, ese proceso de reconocimiento también ayuda a separar. Por lo tanto, la diferencia de esta nueva teoría, de este nuevo experimento último que hemos visto hoy de Peterson, es que tanto el reconocimiento de objetos como la separación de figura y fondo son procesos paralelos, son procesos interactivos, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a dejarlo de momento aquí, ¿vale? En la página 239 y a partir de la semana que viene seguimos con esta segunda parte del tema, que tiene experimentos también complejos. No sé si tenéis algo. Bueno, oh my God, vamos a repasar un poco lo que acabamos de ver, ¿vale? Es el tema 6, recuerdo el tema 5, que es basado en movimiento, ¿vale? Bueno, ya lo veréis, la parte de mecanismos neuronales, la parte cortical y el lóbulo temporal muchas veces salen en el examen, ¿right? El tema 6, que es lo que acabamos de ver, ¿vale? La estimulación, fotorreceptores de la retina, esto podría salir en el examen. Seguimos. A ver, a vista de pájaro, ¿vale? Porque esto ya lo tenemos medio masticado. Organización perceptiva, esto, ojo con esto, porque sale mucho en los exámenes. Segregación, agrupamiento, también. Organización perceptiva, también. Right. Interviene Gestalt. Pasamos página. Pat Morels. Bueno, estas figuras también salen, ¿vale? Rubin, dos caras. Aquí podéis ver, primero se ve la copa y a medida que se va ampliando, ¿vale? Por ambos lados, pues se ve menos la copa y más las caras. ¿Okay? Aquí tenemos 3 percepciones, la copa, 2 caras enfrentadas y una única cara, 2 ojos enfrente, frontal. Right? Coronal. Vale. Figura 6. Bueno, a vista de pájaro seguimos en la página 227. Aquí tenéis doble imagen. Esto, los pintores nuevamente pues juegan un poco con estas imágenes, poniendo un ángel, un diablo, una especie de animal invertido y bueno, juegan con estas imágenes.
La que estaba diciendo antes es esta, y además está por aquí. Veis un ángel, veis un diablo. El diablo es una especie de fantasma, vampiro en negro, ¿vale? Y en blanco tenemos a los angelitos, right? Tenemos al ángel Gabriel ahí, viendo con los mensajes para el examen. Ay, my God. Pasamos página porque esto hay que tomárselo un poco con otra perspectiva, nunca mejor dicho, y con un poco de psicología positiva. Tenemos las imágenes estas, la A, la B y tal, bueno, ya habéis visto más o menos. Siguiente página. Aquí tenemos una errata, oh my God, a ver si algún día podemos tener libros sin erratas, porque nos hace perder muchísimo tiempo. ¿Vale? Como habéis visto, una compañera había preguntado qué era Gura, ¿vale? La pobre pues habrá pasado la página preguntándose si es un término científico, técnico o vete a saber qué. Y resulta que simplemente es una errata. Por favor, que no haya más erratas en los libros. Seguimos, a ver, por Dios. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema. La percepción del color. Tenemos la figura A, que es por semejanza. ¿Okay? Luego la figura B, a ver, un segundo. Bueno, pues seguimos con la figura B, ¿vale? Pues que es más bien por tamaño, ¿vale? Porque veis aquí las redonditas pequeñas y luego las grandes. Y como vemos primero en vertical, luego en horizontal y rara vez en horizontal nos cuesta más, ¿vale? Que los árboles son en vertical, los edificios son en vertical y luego vemos en horizontal, según los patrones. Y como último, en diagonal, discriminamos más la parte en diagonal o en situaciones en donde podéis ver un paisaje y si veis una raya en diagonal la detectáis más porque es poco común, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, agradecer muchísimo al profesor que nos ha estado explicando realmente qué haríamos sin profesores, sin compañeros y compas. Y recordad que cuando tengáis el examen aprobado, recordad al profesor, le hacéis un regalo al profesor que tengáis, ¿vale? Nunca está mal, está de más agradecer al profesorado todo el trabajo que están haciendo para ayudarnos, ¿vale? Digo, después del examen siempre es mejor, ¿vale? Porque si lo hacéis antes me parece un poco peloteo. En fin, anyway, seguimos en la página 230. Bueno, aquí tenemos la C, que es por forma, ¿vale? Ya lo explicó muy bien el profesor, mejor que yo, obviamente. Y luego por agrupación, proximidad, ¿vale? Estos dos están más agrupados y están más en vertical, que es lo que primero vemos, ¿vale? Como los edificios, ¿vale? Como tengo problemas con la dislexia, en mi caso, pues bueno, aquí jugando un poco, pues ya hice una especie de edificio para recordar, ¿vale? Porque ya sabéis que en época de exámenes hay que ir a ojo de pájaro y no nos podemos entretener en una página, en otra. Es imposible, el tiempo no lo permite. Esto lo podéis hacer con cualquier programa, al Paint o, ¿vale? Vais jugando y esto ayuda a relacionar los conceptos un poco con, para que de forma visual sea un poco más fácil. Right? Bueno, limitaciones de la Gestalt, ¿vale? Porque claro, Gestalt no es perfecto. Recordad que Gestalt no es un nombre del científico, sino que más bien es el concepto en sí, ¿vale? Entonces, a ver. Bueno, pues como decía, Gestalt viene a decir así de traducción del alemán, ¿vale? Un poco traducción libre. Es como forma,
puntos, forma, ¿vale? Más o menos. No es un nombre científico, ¿vale? Como se suele pensar. Entonces, no hay nada como saber idiomas. Esto ayuda muchísimo porque ya nos da una idea un poco de todo, ¿vale? Pero bueno, esto es aparte, paréntesis aparte. Centrémonos en lo que estamos, ¿vale? 231, ¿vale? Los principios de la organización conceptual. Bueno, hay autores secundarios, por lo tanto, no nos podemos entretener. Bueno, pasando página, vamos a la siguiente. ¿Vale? Bueno, a ver si esto va. Recordad que lo podéis pasar a 1,5, ¿vale? Para ir más rápido, 1,25, ¿vale? Porque de momento lo estoy haciendo lento para personas que estén empezando, ¿vale? Pero una vez ya lo tengáis visto, asimilado, y para el examen hacéis una vista de pájaro y aumentáis la velocidad a 1,25, a 1,5 y arreando que gerundio. ¿Veis? Vale, pasando a la página pues, 233. Integración. Recordad que Julet es muy probable que salga en el examen. ¿Vale? Aquí lo tenemos otra vez. Okay. Mar es muy importante este autor en psicología de la percepción. Si recordáis el capítulo 3, pues aportó muchísimo. Murió muy joven, lamentablemente, pero nos dejó un legado muy amplio en todo lo que es la psicología de la percepción. ¿Vale? Tiene un libro que se llama The Vision y es muy recomendado. ¿Vale? Si queréis ver algo sobre Mark, ¿vale? Seguro que va a salir en el examen porque este autor no va a faltar en el examen, ¿vale? Porque es uno de los principales de la asignatura, ¿vale? Jules es un poco secundario, pero les gusta ponerlo. Saldrá, yo creo que más o menos saldrá igual, ¿vale? Gestalt, obviamente, pues hay mil cosas de la Gestalt, de la forma y todo lo demás, ¿vale? Bueno, a ver si este ordenador va más lento que yo y a ver si vamos pasando. Ahora no sé qué le está pasando. Bueno. Recordad que esto también, alguna figura puede salir en el examen, pero bueno. Vayamos a la 237. Y bueno, figura y fondo. ¿Vale? También estos conceptos salen mucho en el examen, ya lo estáis viendo. Y pasamos a la siguiente. Esta figura salió en algún examen, ¿vale? Cuando tenemos algunas figuras que nos resultan familiares, ¿vale? Entonces es más fácil que tengamos en memoria, recuerdo o patrones ya concebidos en que esto es un árbol, un abeto y esto es una casa, ¿vale? Si le damos la vuelta, obviamente ya perdemos esa familiaridad o esa memoria que tenemos de lo que es una casa. Entonces se convierte en lo que viene a ser una montañita o puede confundir. Por lo tanto, pues bueno, siempre que es algo familiar, una figura familiar, un árbol, una casita y tal, bueno, ya esto es muy evidente, ¿vale? Esto es de cajón, ¿vale? ¿Qué más? Gibson, aquí lo tenemos, saldrá en todas partes, hasta en la sopa saldrá. Peterson también. Y bueno, ya lo estáis viendo un poco todo, ¿vale? Y pasamos a las siguientes páginas. A ver si esto nos deja. Esto en principio es como a vista de pájaro. Bueno, aquí lo podemos dejar para tomar un descanso y seguimos en otro momento. Y a ver, bueno, es el primero que hago, espero que sirva de ayuda. Y bueno, mucha fuerza para el examen, que ya queda poco, ¿vale? Espero que os haya servido. Podéis poner comentarios, dudas, preguntas, etcétera, ¿vale? Siempre va bien. Hacer un poco de consultas
debate y es una forma en que bueno, le damos más vueltas a la asignatura y nos ayuda a recordar los aspectos, ¿vale? A ver, aquí estoy pasando páginas también. Aquí otra. Bueno, recordad que estas salen en algunos exámenes, ¿vale? Por si acaso. El tema de figuras no es tan complicado porque de seguida os ayuda a memorizar, a relacionar conceptos, ¿vale? Pienso que es muy importante. Y el tema esquemas igual. Es más importante trabajar el libro y hacer tu propio esquema, ¿vale? Entonces, Palmer dijo, si no recuerdo mal, recordar, os tenéis que hacer una figura mental en que Palmer es una palmera, ¿vale? En que la parte central, recordad que es como una palmera, veis primero la parte en vertical y luego, bueno, más o menos os podéis hacer una especie de croquis mental para recordar autores, porque son muchos, ¿vale? Porque, madre mía, hay que recordarlo todo y bueno, quedaros con lo más importante, si estáis a 50, 70%, y quien esté a 90 y tal, pues que vaya más bien por subtemas y recordando un poco las partes más importantes y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado y